De Kirchner tuiteó y dio a conocer el diagnóstico oficial de su hija en Cuba, que dice así: diagnóstico principal, definitivo, trastorno de estrés postraumático, y luego otros diagnósticos: síndrome purpúrico en estudio, polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida, amenorrea en estudio, bajo peso corporal, linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada. Estamos con el neurólogo Claudio Weisburg, que nos va a dar detalles acerca de qué significa en la medicina este diagnóstico de, el síndrome de, como dijimos, de trastorno de estrés postraumático. ¿Qué es, Claudio? Muy buenas tardes y gracias. Buenas tardes. En esencia es un trastorno generado por un evento traumático fuerte que en realidad excede lo que todas las personas responden frente a situaciones límites, dolorosas, de pérdidas, traumáticas o importantes que generen en chicos, adolescentes, adultos, problemas que tengan que ver con el normal funcionamiento. Entonces, claro, hay respuestas naturales al estrés. Hay respuestas naturales y naturales temporales, es decir, después que ocurre la pérdida de un familiar, uno tiene una respuesta, un duelo, etcétera, y el cuerpo pasa por un estrés fisiológico, pero con el tiempo, la ayuda, el tratamiento, digamos, existen como tiempos esperables de situaciones. Bien. Cuando eso no ocurre, quiere decir que un evento, los primeros estudios fueron con, digamos, soldados que volvían de la guerra. En las películas lo hemos escuchado un montón. ¿Qué significaba? Son personas que tienen rememoranzas, vivencias, pesadillas que impactan y afectan su normal funcionamiento en su vida cotidiana. Claro. Laboral, académica, social, en pareja, sexual, en familia, sexual. Tiene aparejado en todas las áreas del funcionamiento de las personas. Ahora, Claudio, desde el sentido común y desde la opinión pública que ve estas películas o conoce casos de soldados que vuelven desde Irak a Estados Unidos y intervienen en episodios violentos, siempre se lo asociaba con una experiencia límite, donde la vida ha sido expuesta o donde se ha tenido que acabar con la vida de otras personas. ¿Puede haber situaciones no tan graves que generen un estrés postraumático? Claro, yo digo, los primeros estudios fueron de los casos como a lo mejor más traumáticos para la persona, para la mente o para el funcionamiento y la constitución psicoafectiva de un individuo. Después existen otras que son comparativamente menores, pero que las personas la viven como si fueran mayores. Entonces, parte del problema también es la vivencia sobredimensionada de una situación. Claro. Porque, digamos, la forma en la que uno elabora y responde frente a una dificultad adversa, cada uno va a ser distinto, porque cada persona responde frente a una situación límite de manera distinta en términos de la respuesta. Ahora, ¿qué nos pasa internamente frente a situaciones? Lo que le pasa al cuerpo y qué sistema de nuestro sistema nervioso se afecta autonómico es el mismo. Es decir, si nosotros estamos en peligro, un peligro real, no necesitamos sangre para hacer la digestión. Necesitamos sangre en los músculos, en el corazón, en los ojos, y necesitamos tener reflejos de huida. Claro, porque para reaccionar, reaccionamos igual nosotros que un animal pequeño que se lo está por comer uno más grande. ¿No? Escape, sistema simpático, necesito energía y demás. Ahora, si yo estoy todo el tiempo con esa sensación de que estoy frente a un riesgo o frente a un estímulo que no existe o que yo en mi cabeza lo sobredimensiono, voy a funcionar de la misma manera que si hubiera vuelto de una guerra en mi cuerpo. Entonces es como, hay una parte relativa, pero lo que siempre pasa es que la persona no puede funcionar en su cotidianidad de la misma manera. Con ese nivel de descarga de estrés. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta de que una persona está sufriendo una situación así? Bueno, las manifestaciones pueden ser personas que a lo mejor
tengan una manifestación más bien como de un ánimo depresiva, un ánimo más apático, o que estén, digamos, todo el tiempo con un nivel de acelere también, de funcionamiento, como si estuvieran como con excitación, o como que están con un taquicardias. Y después todas esas respuestas de taquicardia, sangre y demás, pero constante. Entonces eso genera cansancio, genera fatiga, genera insomnio, falta de conciliar el sueño, de despertarse de madrugada, de no poder dormir. Pérdida de peso, que es una de las cosas. O aumento. Porque, y la menorrea, que es la falta del ciclo menstrual. Ahí las dos cosas se relacionan. Total. Eso, digamos, es un ciclo menstrual que es irregular. Sí. Puede ser que no venga, o puede ser que tenga periodos demasiado largos, profuso, entre uno y otro, que no son 28 días o el normal. Pero si una persona adolescente o un prepúber, es decir, una niña que no se desarrolló, no se alimenta apropiadamente y tiene un índice de masa corporal por debajo del que corresponde, pensando en peso y talla, no va a tener un desarrollo hormonal y no va a tener su menarca si no está bien nutrida. Pero en una joven como bueno, la edad de la hija del presidente es una joven, no es una adolescente. Bueno, una joven que ya tuvo su periodo regular, que ha tenido familia y demás, quiere decir que estuvo, digamos, nutrida en algún punto normal para tener su ciclo menstrual y poder, digamos, tener una regularidad hormonal. Si uno tiene pérdida de peso, e inclusive si su índice de masa corporal está por debajo de 20,9, de 21, que es lo normal, o no, pero si no tiene una buena nutrición, el ciclo menstrual se ve afectado y los ciclos se ven o espaciados o desaparecen. Claudio, hay en estos otros diagnósticos hay algo que síndrome purpúrico. ¿Qué es el síndrome purpúrico? Bueno, el síndrome purpúrico es la descripción por el color púrpura que toman lesiones que se generan en la piel, que no desaparecen cuando uno las aprieta como unas manchitas, sino que son máculas purpúricas o petequias que son más chiquititas, que se generan por rotura, digamos, vascular, por algún problema que tiene que ver con la coagulación o con el nivel de plaquetas, ¿sí? Y que pueden tener una lista grande de causales. No necesariamente el síndrome postraumático. No necesariamente. Digamos, hay causas inmunológicas, propios anticuerpos que generan, hay causas infecciosas y hay causas posinfecciosas que pueden generar. Y después hay orígenes... ¿Es grave eso? Puede ser grave, sí. Dependiendo de la causa. La falta, si yo tengo, digamos, púrpura, significa de que puedo tener una facilidad para sangrar, y puedo sangrar en lo que veo, y puedo sangrar en órganos que no veo. Sangrados internos. Si yo tengo, por ejemplo, púrpura porque tengo un nivel descendido, digamos, muy bajo de plaquetas. Yo veo la sangre en la piel porque tengo PTE que hace más. Pero puedo tener un sangrado interno, puedo tener un sangrado cerebral por falta de... Entonces, eso puede ser peligroso, puede ser. Eso puede tener un riesgo. Como puede tener, digamos, un cuadro purpúrico y ser menor, porque no tiene, digamos, alteración en los valores generales y no tiene riesgo de sangrados. Pero potencialmente puede ser peligroso. Otro de las menciones es, esto es difícil, polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida. ¿Qué es esto? Bueno, esto es que los nervios que salen, digamos, inicialmente hay información de la neurona del cerebro que viaja, se cruza, viaja por la columna y sale, desde la columna vertebral, ¿no? Desde la médula salen los cablecitos que son los nervios que van a ir a darle información a los músculos. Y también va a haber información del exterior, del entorno, de dónde estoy parado, de la temperatura, de dolor, ante un pinchazo, todo lo sensitivo que va a ir de lo periférico, va a ir a la médula para llegar al cerebro. Entonces, cualquier problema que haya en esos nervios que suben o que bajan, de información nerviosa que va a los músculos o información sensitiva que va a la médula a informar, es lo que se denomina que hay una neuropatía, algún problema en la información nerviosa periférica. ¿Y desmielinizante? Quiere decir que el nervio está cubierto de mielina, que es la vaina que le da velocidad, ¿no? Esto que en los primeros años de vida hay mielinización porque aumenta la velocidad de conducción nerviosa. Entonces se pierde parte de la mielina que cubre el nervio periférico, entonces se afecta la transmisión, tanto sensitiva como puede ser motora. Me puede costar caminar, por ejemplo. Puede costar caminar o me puede costar sentir. Los adultos, la neuropatía común, frecuente, es la neuropatía diabética. ¿Y qué le pasa?
la persona diabética o que tiene un control irregular de su azúcar, tiene más posibilidad de no tener sensibilidad. Entonces se lastima, pero no lo siente porque no tiene dolor por la neuropatía diabética. Entonces se lastima y no, digamos, no se da cuenta que se va lastimando, eso se puede infectar y demás. Entonces esa es una neuropatía en adultos frecuente por una diabetes de control. O sea, la causa es la diabetes. Ahí ponen. Ahí en ese caso. En ese caso. Después otras causas hay neuropatías o polineuropatías que pueden ser por causa inflamatoria o por causa infecciosa. Un virus, una bacteria que afecta, o un virus, una bacteria o un cuadro inespecífico que genera que los propios anticuerpos de uno afecten el nervio como si fuera propio, como si fuera un germen. Claro. Entonces desmielinizan inflamatoriamente. Acá ponen que no saben por qué es. No, claro, de trastorno. Hay estudios, eso tiene estudios concretos, porque si uno dice, bueno, tiene como cuadro principal, no sé, un trastorno por estrés postraumático. Eso requiere una evaluación y un psiquiatra, un neurólogo, un psicólogo puede hacer una evaluación y pueden dar un parecer que es distinto. O si eso es evaluado o reevaluado o visto por un perito. En cambio, la neuropatía es algo concreto que tiene signos, síntomas y además puede evaluarse con medios fisiológicos, velocidad de conducción nerviosa, electromiograma. ¿Es reversible una situación así? Puede ser reversible, depende, como no. ¿Y está asociado en algún punto con estos problemas cognitivos más serios, esas enfermedades degenerativas más serias o no? Sí, puede haber. Como en esencia no, porque la esclerosis múltiple, por ejemplo. Sí, pero eso, digamos, el problema periférico tiene un origen central. En cambio, digamos, si uno tiene una afectación cognitiva es porque hay algún problema arriba, ¿no? En la parte cortical, frontal, pero a nivel de nuestro cerebro, en la parte de arriba. Lo periférico en general no tiene asociado problemas cognitivos, pero hay cuadros degenerativos o neurodegenerativos que puedan tener asociado lo periférico, los miembros, con lo central. ¿Lo periférico no puede ser un síntoma de lo central? Puede ser el primer síntoma de algunos cuadros. En algunas enfermedades neurodegenerativas pueden tener compromiso central y periférico. Pero si uno tiene un compromiso periférico, uno tiene una púrpura o un síndrome purpúrico, tiene aspectos de situaciones que son más bien periféricas. A lo mejor lo más sistémico tiene que ver, por ejemplo, con lo hormonal, la falta del ciclo o la pérdida de peso. Si recibís un cuadro como este, una historia clínica como esta, ¿como médico te preocupás? Creo que generalmente no entrarían por el neurólogo y sobre todo uno que hace más chicos y adolescentes, pero en general algunos de los puntos del cuadro, digamos, pueden ser preocupantes o ninguno puede tener un peso específico por sí mismo. ¿No? Es decir, como hablábamos antes, la púrpura puede ser simple o puede ser peligrosa por el sangrado. La neuropatía puede ser, digamos, de origen no conocido y no descubrirlo, no diagnosticarlo después, y puede no evolucionar. Hay que seguir estudiándolo. O es la punta de un iceberg que empieza con eso y termina con otras cosas. Entonces, cada puntito solo puede no tener un peso específico y no ser de una gravedad determinada. Pero la sumatoria uno tiene que ver. Siempre en medicina uno tiene que buscar el origen común. Claro. Bueno, Claudio, te vamos a invitar para el otro tema la próxima vez, así entramos en profundidad con ese tema tan inquietante de ataques de pánico en jóvenes, en millennials. Perfecto.